La noche estaba envuelta en un silencio absoluto, hasta que un grito desgarrador rompió el aire, estremeciendo el corazón de quienes escucharon. El eco de una palabra sagrada, dicha en voz alta, recorrió el pueblo como una sombra que despertaba a los antiguos espíritus. Nadie sabía qué fuerza había sido desatada, pero todos sentían que algo irremediable había comenzado. El viento arrastraba las hojas secas por las calles desiertas, y el cielo se tornó de un gris inquietante, como si el mismo universo presenciara la ruptura. En el centro del pueblo, el niño, Aureliano, se encontraba inmóvil, con los ojos fijos en el horizonte. Su corazón latía con fuerza, pues sabía que esa palabra no debía haberse pronunciado. Aureliano siempre había temido el momento en que los dioses se despertarían, y ahora ese momento estaba aquí. ¿Podría detener lo que ya había comenzado, o estaba destinado a ser solo una pieza más en el juego de los dioses? Aureliano avanzó hacia la figura que emergía lentamente de la oscuridad. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y un sudor frío recorría su frente. Sabía que esa figura no era de este mundo, que su presencia era la señal de algo mucho más grande y antiguo. El aire estaba cargado, cada paso resonaba en la quietud de la noche. El miedo le atenazaba la garganta, pero algo más, una fuerza desconocida, lo empujaba hacia adelante. ¿Quién eres?, murmuró, aunque sabía que la respuesta nunca sería simple. La figura no respondió, pero sus ojos brillaron como dos estrellas perdidas en la oscuridad. Aureliano no pudo apartar la vista de ellos, atrapado en una mirada que parecía ver a través de su alma. La pregunta seguía rondando en su mente: ¿qué buscaban de él? ¿Por qué él? La figura permaneció inmóvil, pero Aureliano sintió su presencia como si fuera una presión sobre su pecho. Los susurros en el aire parecían hacerse más fuertes, como un murmullo lejano que venía de la tierra misma. «El tiempo se acerca», dijo la figura con voz grave, y las palabras parecieron retumbar en el aire. Aureliano se sintió atrapado entre el miedo y una extraña fascinación. A pesar de la oscuridad, algo dentro de él lo impulsaba a avanzar. Los árboles altos y sombríos se inclinaban hacia él como si intentaran susurrarle secretos olvidados. Unos pasos adelante, Aureliano extendió la mano, tocando la fría superficie de una roca antigua. «¿Qué debo hacer?», preguntó, aunque la respuesta ya rondaba su mente. Sin embargo, la figura no se movió ni pronunció palabra alguna. En su lugar, el aire se volvió aún más denso, y Aureliano sintió que el peso de su destino se hacía más real. ¿Podría aceptar lo que el viento le traía? ¿O se quedaría atrapado en las sombras? Aureliano dio un paso atrás, sintiendo que el suelo debajo de él se desmoronaba. Las palabras de la figura resonaban en su mente, pero lo que más le inquietaba era la sensación de que algo más lo observaba, algo que no podía ver. La figura aún no había hablado, pero él sentía que el aire se volvía más denso con cada segundo. Un viento helado comenzó a soplar con fuerza, levantando las hojas y haciendo que la oscuridad pareciera aún más impenetrable. «No puedes escapar de lo que está por venir», dijo la figura, ahora más cercana, su voz grave y llena de poder. Aureliano tembló al escuchar esas palabras, pero algo dentro de él se rebelaba. ¿Qué podía hacer si la fuerza de los dioses mismos parecía estar contra él? No estaba preparado para el futuro que lo acechaba, pero sabía que no podría huir. Con cada palabra, el peso del destino caía más sobre sus hombros. ¿Sería capaz de desafiar su destino o quedaría atrapado en la misma oscuridad que lo rodeaba? Aureliano se giró de nuevo hacia la figura, el miedo empujándolo a actuar. La figura se mantenía inmóvil,
observándolo con una intensidad indescriptible. El niño sintió que todo a su alrededor comenzaba a desvanecerse, como si el mundo entero se hubiera detenido para enfocarse en él. El viento dejó de soplar y el silencio que lo rodeaba era abrumador. «Es tu elección», dijo la figura, su voz ahora más suave, casi como un susurro. Aureliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué elección tenía realmente? El destino ya lo había marcado, y el peso de la decisión parecía aplastarlo. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba nublada por la incertidumbre. ¿Y si fallo?, pensó, mientras las palabras de la figura lo perseguían, resonando en su mente como una verdad inevitable. ¿Sería capaz de desafiar lo que ya parecía escrito? La quietud de la noche se rompió de golpe cuando Aureliano escuchó el crujir de las ramas a su espalda. Giró rápidamente, pero no vio nada. El aire estaba denso. La presión aumentaba. ¿Algo no estaba bien? El sonido de los pasos acercándose lo hizo respirar con dificultad. ¡Corre!, gritó una voz desde la oscuridad. Aureliano no entendió quién había hablado, pero su cuerpo reaccionó sin pensarlo, echándose a correr. El viento golpeaba su rostro y sus pies pisaban con fuerza el suelo húmedo. Un nuevo peligro acechaba y el miedo se apoderaba de él, pero no podía detenerse. Cada paso lo llevaba más lejos de la figura misteriosa, pero también lo acercaba al corazón del bosque, donde los ecos del pasado parecían retumbar. ¿Era su destino huir o enfrentar lo que le esperaba en las sombras? El sonido de sus pasos en el barro se desvaneció cuando Aureliano encontró un pequeño claro en el bosque. Se detuvo, respirando entrecortadamente, su pecho subiendo y bajando con rapidez. A lo lejos, el bosque parecía en silencio, pero Aureliano sabía que algo observaba desde las sombras. La oscuridad lo rodeaba, pero había un resplandor tenue que lo calmó por un instante. ¿Estás bien?, una voz suave preguntó. Aureliano miró alrededor, pero no vio a nadie. La voz, tan cercana, lo desconcertó. El miedo seguía en su cuerpo, pero ahora había algo más. Una necesidad urgente de entender lo que estaba ocurriendo. El resplandor se intensificó, revelando un objeto extraño en el suelo, una piedra grabada con símbolos ancestrales. ¿Era un mensaje o una trampa? ¿Quién lo había dejado allí? Un crujido a su izquierda lo hizo girar rápidamente. Allí, entre los árboles, se encontraba una figura encapuchada. Aureliano sintió una ola de frío recorrer su espina dorsal. «Pensé que escaparías», dijo la figura, su voz llena de un poder palpable. Aureliano intentó reaccionar, pero sus piernas estaban rígidas de miedo. La figura dio un paso al frente, su silueta apenas visible bajo la capucha. «Este es tu destino, niño», murmuró con calma, mientras su presencia se hacía más opresiva. Aureliano podía sentir la amenaza en el aire. La figura levantó una mano, y el suelo tembló levemente. Era un poder ancestral, uno que no entendía, pero que lo aplastaba. «¿Qué quieres de mí?», Aureliano susurró, su voz llena de desesperación. ¿Podría enfrentarse a esta fuerza? ¿O estaba destinado a caer bajo su voluntad? «Este poder no es tuyo para reclamar», dijo una voz familiar. Un anciano, el chamán del pueblo, apareció de entre las sombras, sus ojos brillando con sabiduría. Aureliano lo miró, confundido y aliviado, como si un rayo de luz hubiera atravesado la oscuridad. «¿Por qué estás aquí, anciano?», preguntó, su voz temblando. El anciano no respondió de inmediato. En su lugar, miró la piedra en el suelo. «Tu destino está entrelazado con lo que yace aquí. No puedes huir de ello». El aire se llenó de tensión,
y las palabras del anciano resonaron profundamente en Aureliano. Lo que buscas, lo que temes, está mucho más cerca de lo que imaginas. Aureliano sintió una verdad dolorosa, como si algo dentro de él se hubiera quebrado. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó, un rastro de desesperación en su tono. El anciano lo miró con gravedad. Debes elegir, pero ten cuidado. Cada decisión te acercará más a lo que temes. ¿Podría Aureliano tomar el control de su destino? ¿O sería arrastrado hacia un abismo de incertidumbre? La figura del anciano desapareció tan rápidamente como había llegado, dejando a Aureliano solo una vez más en el oscuro claro. El niño se levantó lentamente, mirando la piedra una vez más. En su mente, las palabras del chamán resonaban como una advertencia. El camino que tomes definirá el futuro de todos, había dicho. Aureliano miró hacia el horizonte, su corazón acelerado. El miedo ya no lo detenía, pero la incertidumbre lo consumía. Tomó la piedra, sintiendo su peso en las manos. Era frío, como si el tiempo mismo estuviera atrapado en ella. Una nueva determinación creció dentro de él. Aunque la oscuridad aún lo rodeaba, no podía volver atrás. Debía seguir adelante. Su destino no podía ser evitado. Aureliano dio un paso adelante, decidido a enfrentar lo que viniera, sin importar el costo. ¿Sería capaz de soportar el peso de sus decisiones o sucumbiría al poder de los dioses? El amanecer estaba cerca, pero el aire seguía pesado con la sensación de inquietud. Aureliano caminaba por el borde del río, respirando más tranquilo, como si finalmente pudiera relajarse. Un extraño lo acompañaba, un hombre mayor, de cabello blanco y mirada intensa, que le ofreció su ayuda. «Este es el momento en que los caminos se separan», dijo el hombre, su voz cálida pero con algo de misterio. Aureliano no lo conocía, pero su presencia era reconfortante. Sin embargo, algo en la forma en que el hombre lo miraba le provocaba una leve incomodidad. Las palabras eran amables, pero sus gestos eran tensos, como si estuviera esperando algo. La calma que Aureliano había sentido se quebró cuando un sonido distante, como un eco, retumbó a través del paisaje. Aureliano miró al hombre, pero este no pareció notarlo. ¿Era su intuición o había algo más que el hombre no decía? Aureliano caminaba junto al hombre, escuchando atentamente, pero algo en la conversación comenzaba a sentirse vacío. A veces, el destino nos lleva por caminos que no entendemos. Pero todo tiene una razón, dijo el hombre, su tono casi paternal. Aureliano lo miró de reojo. La distancia que había sentido antes aumentaba, y en el fondo de su mente, una alarma comenzó a sonar. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Aureliano, aunque ya temía la respuesta. El hombre sonrió suavemente, sus ojos brillando con una chispa que parecía demasiado profunda para ser amistosa. «Porque todos estamos conectados, Aureliano. Pantajenas de Diosio, es de tiernos de anos pero permandio sin Aureliano. A veces, los destinos se cruzan por un propósito más grande. Pero las palabras no parecían calmarlo. Al contrario, lo desconcertaban aún más. Cada paso que daban juntos lo acercaba a algo que no podía ver, pero sabía que no podía escapar. Cuando el hombre le tocó el hombro, Aureliano sintió un escalofrío. ¿Qué secretos ocultaba aquel hombre? ¿Y qué pasa si no quiero seguir este camino?, Aureliano preguntó, su voz temblorosa pero decidida. El hombre se detuvo y lo miró con ojos profundos, como si estuviera evaluando cada palabra que Aureliano había dicho. «El miedo es la cadena más fuerte que tenemos», respondió el hombre con una calma inquietante. «Pero no todos tienen la voluntad de romperla». Aureliano lo miró confundido. No entendía bien, pero algo dentro de él comenzaba a sospechar que había más en juego.
Hay algo que no me cuentas, ¿verdad?, insistió Aureliano, dando un paso atrás. El hombre sonrió suavemente, un gesto que no hizo que Aureliano se sintiera mejor. El destino no puede ser cambiado tan fácilmente. Ni tú ni yo podemos escapar de él. Las palabras lo golpearon como un trueno, pero algo no encajaba. El hombre parecía tener poder, conocimiento y una conexión con algo más oscuro que Aureliano aún no comprendía. ¿De qué lado estaba realmente ese hombre? De repente el hombre levantó las manos y antes de que Aureliano pudiera reaccionar, un resplandor cegador lo envolvió. El joven intentó gritar, pero la luz lo envolvía por completo, ahogando su voz. Cuando la luz se desvaneció, Aureliano se encontró solo. El hombre ya no estaba. El aire se sentía pesado, como si todo a su alrededor estuviera viciado por una presencia invisible. Un sentimiento de traición invadió su corazón. ¿Por qué lo hizo?, murmuró Aureliano, mirando a su alrededor buscando alguna pista que explicara lo inexplicable. La sensación de ser engañado le quemaba por dentro. El hombre lo había dejado allí, en un lugar desconocido, con solo una sensación de desconfianza que lo carcomía. Sin embargo, antes de que pudiera hacer una sola pregunta más, escuchó pasos detrás de él. Una figura se acercaba. Aureliano giró rápidamente, preparado para lo peor. ¿Sería esta la última sorpresa que le esperaba? La figura se acercó, y Aureliano no pudo evitar retroceder, su mente en un torbellino. El rostro de la figura, parcialmente iluminado por la tenue luz del atardecer, reveló algo que Aureliano nunca habría esperado. El hombre, aquel que se había presentado como un aliado, estaba allí de nuevo. «No puedes huir, Aureliano», dijo la figura, su voz grave y llena de una amenaza oculta. Aureliano sintió que todo lo que había creído se desmoronaba. ¿Era una ilusión o realmente había sido traicionado? «¿Por qué?», susurró, con el alma rota por la confusión. «Todo lo que creíste fue parte del plan». El hombre sonrió, pero sus ojos reflejaban algo mucho más oscuro. La verdad había sido distorsionada, y Aureliano se dio cuenta de que había jugado en las manos equivocadas todo el tiempo. Sin embargo, ahora no podía retroceder. La única opción era seguir adelante. ¿Podría vengarse de la traición o estaba demasiado lejos para salvarse? El aire se sentía denso y pesado, como si el peso de los secretos hubiera descendido sobre Aureliano. La batalla interna, el conflicto de todo lo que había aprendido, le rompía el alma. Estaba solo en la pequeña cueva, donde la calma tras el caos le otorgó un momento de reflexión. El brillo de una luz tenue provenía de la roca, marcando su camino hacia la verdad. Los ecos de las palabras del hombre seguían resonando en su mente, un eco que ya no podía ignorar. «Todo lo que creí es falso», pensó Aureliano, la desesperación recorriéndole el cuerpo. En su corazón se formaba una verdad fría y aterradora, algo que había estado oculto, y ahora se le revelaba. En la quietud del momento, un pequeño fragmento de la historia comenzó a encajar en su mente, y todo lo demás cambió. La mentira, la manipulación, la traición. ¿Qué había estado persiguiendo todo este tiempo? La memoria de su encuentro con el hombre regresó, pero esta vez no era solo un eco, sino una imagen clara. Recordó las palabras del anciano que había confiado en él. «El destino no puede ser cambiado tan fácilmente», dijo el hombre, mientras Aureliano confundido lo miraba. La niebla de la duda lo envolvía en aquel entonces, pero ahora los recuerdos se iluminaban con una luz distinta. ¿Cómo no vio las señales antes? El hombre había estado manipulado por algo más, un poder que había jugado con sus mentes. «Todo tiene un propósito», le había dicho.
Y Aureliano finalmente entendió que el propósito no era protegerlo, era usarlo, moldearlo para algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. ¿Lo había usado para qué? Esa pregunta se repetía, pero Aureliano ya lo sabía. El sacrificio era lo único que quedaba. Lo que había creído que era protección ahora parecía una condena. La figura del hombre apareció de nuevo frente a él, más grande que nunca, como si se hubiera fusionado con la misma oscuridad que los rodeaba. Aureliano lo miró fijamente, sus ojos llenos de rabia y confusión. «Sabías lo que hacías», dijo el hombre, su voz suave pero implacable. Aureliano se acercó, sus puños apretados con furia. «Me mentiste todo el tiempo. No era tu amigo, no era tu aliado», dijo, sus palabras llenas de dolor. El hombre no respondió, pero su mirada decía más que 1000 palabras. El silencio entre ellos era pesado, cargado con una verdad aún más profunda. «Es tarde para arrepentirse», añadió Aureliano, pero no era una amenaza, era una aceptación amarga. El hombre había jugado con su vida, y ahora la verdad estaba sobre la mesa. Aureliano había sido una pieza en un tablero que no comprendía. «No hay salida de esto, ¿verdad?», dijo, su voz quebrada, pero firme. La respuesta ya estaba clara. No podía escapar. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «No comprendes, Aureliano. El mal y el bien son solo conceptos que tú te has creado», dijo, su voz resonando en las paredes de la cueva. «Yo solo soy el portador de la verdad, de un equilibrio necesario». Aureliano lo miró, su confusión ahora mezclada con un horror más profundo. El hombre continuó: «Tu vida, tus sacrificios, son solo piezas necesarias para la gran obra. No importa si lo entiendes o no». Las palabras se colaron en la mente de Aureliano como un veneno. Todo lo que había creído, todo lo que había hecho para proteger a su gente, se reducía a una mentira. «¿Entonces, todo esto fue una farsa?», Aureliano gritó. Pero la respuesta no vino. La mirada del hombre se volvió más penetrante. «Nada de lo que has hecho fue en vano. La verdadera batalla recién comienza». Aureliano tembló al darse cuenta de la verdad final. El enemigo no era quien pensaba. El enemigo estaba en todas partes, en todo lo que había creído cierto. Punto. Aureliano se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. El dolor de la traición lo atravesaba, pero algo más comenzó a surgir dentro de él. La verdad no lo había destruido, sino que lo había transformado. Así que esto era lo cierto todo el tiempo, pensó, sintiendo que algo dentro de él cambiaba. La oscuridad no lo había consumido, había despertado algo más fuerte en su interior. «Voy a enfrentarlo», dijo Aureliano en voz baja, las palabras simples, pero llenas de resolución. Lo que antes era confusión, ahora se transformaba en claridad. La batalla no era solo externa, era interna. Todo lo que había experimentado, todo lo que había aprendido, lo había llevado hasta aquí. Aureliano ya no podía ser una víctima. Había nacido de nuevo, no como el niño que había sido, sino como alguien dispuesto a enfrentarse a su destino, sin importar lo que viniera. La confrontación era inevitable. «Ya no tengo miedo», murmuró. Ahora estaba listo. La atmósfera estaba cargada, el aire tenso con la inminente confrontación. Aureliano podía escuchar sus propios latidos en su pecho, el sonido de su respiración acelerada entrecortada por el crujir de ramas y piedras bajo sus pies. El camino frente a él se oscurecía aún más, y la silueta del hombre, su enemigo, emergía de las sombras como una figura del destino. Cada paso de Aureliano resonaba en la quietud del bosque, como si el mismo suelo estuviera consciente de lo que sucedía. El viento susurraba entre los árboles, y la luz de la luna titilaba
débilmente. La tensión era palpable. Aureliano miró al hombre, que lo observaba con calma, como si el tiempo no significara nada para él. Las palabras se ahogaron en su garganta. Solo quedaba el silencio, el último momento de calma antes del impacto. ¿Qué haría Aureliano ahora, con todo lo que había descubierto? Es hora de terminar esto. Aureliano, dijo el hombre, su voz grave y fría. Aureliano, sin dudar, dio un paso al frente, su respiración entrecortada pero firme. No te dejaré ganar, no me vas a controlar, replicó con furia. Las palabras cortaban el aire, y el choque de ideas se reflejaba en cada mirada. El hombre sonrió levemente, pero Aureliano pudo ver la amenaza oculta en ese gesto. La verdad que había descubierto estaba ardiendo en su interior, y ya no podía retroceder. Cada golpe que lanzaba el hombre, Aureliano lo esquivaba, moviéndose con la agilidad de alguien que había sido impulsado por la desesperación y la rabia. «No soy tu peón», gritó Aureliano, mientras esquivaba otro ataque. La batalla no era solo física, sino un choque de filosofías, un conflicto entre lo que Aureliano había aprendido y lo que el hombre quería imponerle. ¿Podría realmente romper con todo lo que había sido? El golpe fue rápido, y Aureliano no pudo evitarlo. El hombre lo derribó con una fuerza inesperada. El impacto lo hizo caer al suelo, y por un momento todo se oscureció. El dolor era intenso, pero no lo suficiente como para apagar la llama de la rabia en su corazón. «Lo siento, Aureliano», susurró una voz familiar desde lejos. Fue como un eco, pero el susurro no vino del hombre que lo atacaba. Aureliano levantó la vista, y allí estaba el chamán, su aliado, pero ahora caído, herido. «No», murmuró Aureliano, su voz quebrada. La figura del chamán, Sesentas, estaba tendida en el suelo, su sangre manchando el suelo bajo él. «No pude salvarme a mí mismo, pero tal vez pueda salvar al resto», dijo con dificultad. El sacrificio del chamán lo atravesó como un cuchillo. La rabia y la tristeza se mezclaron en su pecho mientras se levantaba, decidido a continuar la lucha. El precio de la verdad ya estaba siendo pagado, pero Aureliano no iba a dejar que fuera en vano. La última confrontación era inevitable. Aureliano se levantó, su cuerpo adolorido pero decidido. «Esto termina aquí», dijo, su voz temblando de furia y determinación. El hombre lo miró con una sonrisa burlona. «No tienes idea de lo que estás enfrentando, niño», respondió, su voz tranquila, casi desafiante. La batalla se reanudó, y esta vez Aureliano no evitaba los golpes. Cada golpe era una prueba de su resistencia, su sacrificio, y cada esquiva una muestra de su lucha interna. El hombre lo golpeó una vez más, y el dolor se intensificó. Pero algo cambió en Aureliano. Ya no luchaba solo por sobrevivir, sino por algo más grande: la justicia, la verdad, la libertad. Los movimientos de Aureliano se volvieron más certeros. Con un grito de rabia, dio el golpe final. El hombre cayó al suelo, derrotado, pero no muerto. La luz del día comenzó a romper la oscuridad, como si el mundo mismo reconociera que el ciclo se había cerrado. Aureliano lo miró, el sudor y la sangre cubriendo su rostro, pero en sus ojos brillaba una claridad nueva. La batalla había terminado, pero la guerra quizás nunca terminaría. El silencio tras la lucha era profundo, casi insoportable. Aureliano permaneció de pie, su cuerpo agotado,
pero con la cabeza erguida. El sacrificio del chamán y la batalla que acababa de librar seguían presentes en su mente. Así fue todo el tiempo, pensó, una mezcla de dolor y aceptación llenando su ser. La verdad se había revelado, y aunque el precio fue alto, ahora Aureliano entendía lo que debía hacer. No solo para sí mismo, sino para todos los que habían confiado en él. El hombre caído a sus pies era solo una parte del todo, y aunque había ganado, la victoria no era absoluta. La guerra por la justicia, por la libertad, seguía adelante. Es solo el comienzo, murmuró mirando al horizonte. El camino por delante era incierto, pero Aureliano ya no tenía miedo. La lucha lo había transformado. Ahora, lo único que quedaba era avanzar. El mundo había cambiado, y Aureliano por fin estaba listo para enfrentarlo. El silencio era profundo, un vacío tras la tormenta de la batalla. El aire, que antes estaba cargado de tensión, ahora parecía ligero, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Aureliano permaneció inmóvil, mirando el paisaje devastado a su alrededor. Las huellas de la lucha aún estaban frescas en la tierra, pero la calma que había llegado tras el caos era casi palpable. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre las ramas de los árboles, un tenue resplandor que simbolizaba el fin de una era. Los ecos de las palabras del chamán, las advertencias, la traición, todo lo que había perdido, golpeaban su mente. ¿Qué había ganado realmente? Los sacrificios habían sido grandes, y el peso de la verdad recaía sobre sus hombros como una pesada carga. Lo que había logrado, lo que había salvado, realmente valía la pena todo lo perdido. Aureliano se dejó caer al suelo, su cuerpo agotado por la lucha. Cerró los ojos, y en su mente comenzaron a surgir las imágenes de aquellos que ya no estaban. La figura del chamán herido, sus últimas palabras, se repetían en su mente, marcando cada rincón de su ser. Pontovia. Lo que hiciste no fue en vano, murmuró Aureliano para sí mismo, como si esas palabras pudieran consolar el dolor que sentía. La pérdida era grande, pero también lo era el conocimiento de que había sido parte de algo más grande que él mismo. La tristeza se mezclaba con un leve consuelo. Las sombras del pasado se desvanecían poco a poco, pero una nueva pregunta surgía: ¿cómo seguir adelante con todo lo que sabía ahora? Aureliano ya no podía ignorar las lecciones del pasado. La vida continuaría, pero sería diferente. Él sería diferente. Un susurro en el aire lo despertó de sus pensamientos. Cuando abrió los ojos, vio una figura familiar. El chamán, 60, aunque herido, apareció ante él, su presencia etérea. «No te rindas», dijo con voz suave, su figura desvaneciéndose y apareciendo en un destello de luz. Aureliano lo miró, los ojos llenos de emoción. «¿Cómo puedes estar aquí?», preguntó, su voz quebrada. El chamán sonrió tristemente. «La verdad siempre vive, incluso cuando el cuerpo se desvanece. Has sido elegido para algo más grande que lo que ves». La voz del chamán resonó en la mente de Aureliano, dejándole una sensación de paz que aún no comprendía por completo. «No olvides lo que has aprendido», dijo el chamán, antes de desvanecerse completamente. Aureliano permaneció en silencio. Las palabras del chamán entrando profundamente en su ser. El camino ahora estaba más claro. La batalla no había terminado, pero él ya no era el mismo. Aureliano caminó lentamente, el sonido de sus pasos amortiguado por el suelo cubierto de hojas. En su mente, las enseñanzas del chamán y todo lo que había vivido fluían como un río incontrolable. El eco de sus palabras seguía retumbando.
El mal y el bien son solo conceptos que tú te has creado, recordó. Aureliano sonrió levemente, una sonrisa triste, pero llena de comprensión. Las lecciones del pasado le mostraron que no todo era blanco o negro. La vida era una mezcla de sombras y luz, y en medio de todo eso debía encontrar su propio camino. Ahora entiendo, pensó, el peso de la sabiduría cayendo sobre él. Aunque la batalla estaba terminada, el verdadero desafío era vivir con lo aprendido, aceptando tanto lo bueno como lo malo. El destino no está escrito, lo creamos con cada paso, reflexionó con una ligera sonrisa en su rostro. La paz comenzó a asentarse en su corazón, pero algo aún le pesaba: el sacrificio del chamán, la guerra interna, la verdad detrás de todo. Aureliano se detuvo al llegar a un pequeño claro, donde el sol comenzaba a brillar con fuerza. Ya no tengo miedo, pensó, sus palabras resonando en su mente con fuerza. Había sufrido, había perdido, pero había ganado algo más importante: la sabiduría. El cielo se despejaba, y el futuro, aunque incierto, ya no parecía tan aterrador. La lucha por la justicia, por la verdad, nunca terminaría. Pero él estaba listo para continuar. Su corazón estaba en paz, aunque marcado por las cicatrices del camino recorrido. Este es solo el principio, susurró, mirando al horizonte. La tierra había sido testigo de su transformación, y ahora el mundo esperaba. La historia de Aureliano aún no había llegado a su fin, pero él sabía que lo que venía sería diferente. Con un último vistazo hacia el pasado, dio el primer paso hacia lo que vendría. El mundo parecía haber quedado en silencio después de la tormenta. El aire, fresco y limpio, se deslizaba suavemente entre los árboles mientras el sol comenzaba a subir. Aureliano permaneció quieto, con la mirada fija en el horizonte. Todo lo que había ocurrido, las luchas, las pérdidas, ahora parecía un sueño lejano. Su cuerpo, aunque cansado, respiraba con tranquilidad. No quedaban palabras para expresar lo que sentía. Había perdido mucho, pero algo en él había cambiado. El tiempo había pasado, y con él, la tragedia había encontrado su lugar. Aureliano observó las huellas que había dejado atrás, las cicatrices en su alma y en su corazón, y se preguntó, ¿valió la pena todo esto? La respuesta llegó en forma de silencio, pero su corazón ya lo sabía. Todo lo que había vivido lo había llevado hasta aquí, y ahora la paz era su recompensa. Aureliano comenzó a caminar, cada paso sonando suave sobre el suelo cubierto de hojas secas. Su movimiento era lento, reflexivo, como si cada paso representara una aceptación de lo que había dejado atrás. La pesada carga que había llevado durante tanto tiempo se desvanecía poco a poco, pero no sin dejar huella. En su mente, las imágenes de aquellos que había perdido seguían presentes. El chamán, el sacrificio, la traición, todo parecía ser parte de una historia que ya no podía cambiar. El camino se alargaba ante él, y aunque la incertidumbre del futuro lo acechaba, había algo nuevo en su ser, una fuerza tranquila. Lo que pase ahora será mi elección, pensó, como una verdad recién comprendida. Ya no huía, ya no era víctima del destino. Ahora era dueño de su propia historia. La decisión de seguir adelante había sido tomada en silencio, y Aureliano lo entendió por completo. Aureliano llegó a un claro, donde una antigua roca se erguía como un testigo del tiempo. En ella, una inscripción que el chamán había mencionado antes apareció clara en su mente. Recordó las últimas palabras del chamán: la verdad vive, incluso cuando el cuerpo se desvanece. Aureliano tocó la roca con la palma de la mano, el frío de la piedra lo reconociendo.
Un eco del pasado pareció resonar en su mente. Ahora entiendo, pensó, dejando que las palabras del chamán calaran en su ser. La memoria del viejo hombre, aunque ya no estaba presente en cuerpo, se mantenía viva en su espíritu. Aureliano miró al cielo, donde las nubes comenzaban a disiparse, y en ese momento comprendió que no había nada que temer. El legado del chamán vivía en él, y la verdad por fin se le había revelado. La vida, con todas sus complejidades, continuaba. El mundo siguió adelante. El sol subía más alto en el cielo, marcando un nuevo día. Aureliano observó las huellas de su camino, las huellas que él mismo había dejado en el mundo. Ya no había más batallas por librar, pero sí un nuevo ciclo por vivir. Mientras caminaba, su corazón latía con una calma extraña. Las sombras del pasado se desvanecían, reemplazadas por una luz más suave. La gente del pueblo, aquellos que habían sido testigos de su lucha, comenzaban a regresar, retomando sus vidas. La vida continuaba, y aunque no todo estaba resuelto, Aureliano comprendió que cada paso que daban era un paso hacia la reconstrucción. La vida siempre encontraba su ritmo, incluso en medio del dolor. Él también había encontrado su lugar en el mundo. Ya no soy el mismo, pensó, mientras el viento acariciaba su rostro. El viaje no había terminado, pero él había llegado al final de este capítulo. En el último momento, mientras el sol se ponía lentamente, Aureliano se detuvo. Miró hacia atrás una última vez, no con tristeza, sino con aceptación. Las palabras del chamán resonaron en su mente, y por fin entendió el significado completo de su viaje. La verdad no debe ser poseída, debe ser vivida, pensó, el eco de esa frase llenando su ser. No había respuestas fáciles, no había finales perfectos, pero había paz, y esa paz venía de aceptar la vida tal como era. Aureliano sonrió ligeramente, con una mirada llena de comprensión. La historia de su lucha no necesitaba ser contada a los demás. Él ya sabía lo que significaba. Ahora todo tiene sentido, murmuró, antes de dar su último paso, dejando atrás lo que ya no le pertenecía. El mundo seguía girando, pero él, finalmente, estaba en paz.